Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 5 de septiembre del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa con mucha información y entre los acontecimientos más importantes debemos mencionar los avances del ejército ruso en la región de Kharkov, después de mucho tiempo en la cabeza de puente que se había establecido en lo que tiene que ver con la margen al oeste del río Oskil. Sí, en esta dirección, pues nuevamente las tropas rusas han comenzado a avanzar después de mucho tiempo. También tenemos información de los avances rusos en torno a la ciudad de Kupiansk, donde las tropas rusas estarían a punto de capturar por completo la ciudad de Kupiansk. Todo esto en el frente de Kharkov, el frente nororiental. Asimismo, en toda la región de Donetsk se están produciendo nuevos avances en el norte, en el centro, en el sur, teniendo también en consideración de que todo el sur de Donetsk, toda la zona suroeste de Donetsk, ya cayó bajo control de las tropas rusas y que han seguido avanzando, pero ahora en la región de Dnipropetrovsk. Como pueden ver, las fronteras de la región de Donetsk fueron alcanzadas y ahora las tropas rusas avanzan en la región de Dnipropetrovsk. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, así que, pues, dicho todo esto, en pocos minutos nos vamos ya al campo de batalla, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, entonces, pues nos vamos al campo de batalla. Vamos a comenzar entonces por el frente nororiental. Nos vamos directamente a la región de Kharkov, que como saben, en la región de Kharkov las tropas rusas tratan de presionar en diferentes zonas y una de estas zonas es la cabeza de puente que Rusia ha establecido en la margen al oeste del río Oskil, donde desde hace bastante tiempo las tropas rusas lograron cruzar el río Oskil en la zona entre Petrivka, Limanduvi, Pisky, Kamianka, todas estas zonas que están aquí, y hoy diferentes medios muestran la información de que al norte de la localidad de Krasnoperche las tropas rusas han logrado avanzar en dirección Novovasilivka. Esta es la información que tenemos. Aquí está la localidad de Novovasilivka y hacia esa dirección se están dirigiendo las tropas rusas después de mucho tiempo, debo decirlo así, mucho tiempo en que pues no teníamos información de lo que estaba pasando en esta parte del frente nororiental, el frente de Kharkov, como nos gusta también llamarlos. Así que, primera actualización, las tropas rusas avanzan en el frente de Kharkov en la zona de Krasnoperche. Pero digamos que el avance más importante que ha surgido hoy se refiere al avance de las tropas rusas en torno a la ciudad de Kupiansk, que poco a poco está quedando bajo control ruso completamente. Nos referimos a la ciudad de Kupiansk, donde días anteriores mostramos que las tropas rusas habían capturado pues el edificio de la administración regional o la administración municipal de Kupiansk. También habían capturado el estadio Spartak, la torre de televisión, y hoy aparentemente las tropas rusas han capturado la estación de tren que se encontraba aquí, la antigua estación de ferrocarril en la ciudad de Kupiansk, donde pues varios medios confirman los nuevos avances de las tropas rusas hacia el interior de la ciudad, como medios como Diken, que así lo muestran, y otros medios que también han mostrado la información que pues han expresado precisamente lo que les estamos confirmando con las actualizaciones del día de hoy. Las tropas rusas están avanzando directamente dentro de la ciudad de Kupiansk y en este caso están a punto de pues capturarla por completo. Creo que el ejército ucraniano así lo entiende. Es el momento ya de entregar Kupiansk, pero bueno, poco a poco el ejército ruso sigue avanzando. Siempre decimos que Kupiansk en el año 2022, cuando las tropas rusas lo lograron tomar, pues se convirtió en la capital de la administración regional de Kharkov, establecida por la Federación Rusa en el año 2022, pero que como resultado del contraataque ucraniano en ese mismo año, pues las tropas rusas pues se retiraron de la ciudad. Hoy las tropas rusas avanzan y en las zonas que no controlan están lanzando, por supuesto, las temidas bombas FAB que siguen causando estrago al ejército ucraniano. También utilizan, por supuesto, los drones FPV para destruir completamente la logística ucraniana, que tiene aquí muchos carros de la OTAN, como Humvees, también
carros Max Pro, Blacklist, de todo tiene el ejército ucraniano aquí en Kupiansk. Ha tratado de defender esta ciudad con uñas y dientes, aunque debemos decir que me parece, y desde mi punto de vista, que aquí Ucrania ha perdido muchos recursos en vano. Tarde o temprano Kupiansk va a caer, yo diría que más temprano que tarde. Y bueno, no tenía mucho sentido mantener esa cabeza de puente en Kupiansk, algo en lo cual coinciden varios analistas, ¿no? Y aquí vemos imágenes también de las FAD cayendo sobre las posiciones ucranianas dentro de Kupiansk. Arden las posiciones ucranianas dentro de Kupiansk. De nada han servido este uso de las redes antidrones que ha estado creando Ucrania. Miren cómo el ejército ruso con los drones FPV atraviesan esas mallas antidrones que ha establecido el ejército ucraniano en diferentes zonas del frente. Y entre ellas, por supuesto, la ciudad de Kupiansk. Es algo que han copiado precisamente del ejército ruso. Así que a punto de caer Kupiansk, y desde Kupiansk nos vamos hacia otras zonas del frente. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la dirección de el flanco norte de la ciudad de Limán. Pues recuerden que las tropas rusas siguen presionando en la zona norte de la ciudad de Limán. Avanzan desde Kolodiasy, avanzan desde Zarishne y ahora avanzan desde Derilove. Recuerden que hemos dicho que en los últimos días las tropas rusas lograron cortar esta carretera que une a Derilove, Drobicheve y Limán. Pero ahora el ejército ruso logra presionar y sigue presionando desde el flanco norte de la ciudad de Limán, tratando de atravesar localidades como Stavky, esta localidad que está aquí, y también Drobicheve, para asegurar todo el flanco norte de la ciudad de Limán y no tener que entrar en un combate urbano en la propia ciudad de Limán. En las últimas horas, los medios también reportan que el ejército ruso ha logrado avanzar nuevamente en la zona de Derilove, algo que ha sido confirmado también por los propios medios ucranianos. Son varios los medios que ya van anunciando que el ejército ruso se abre paso hacia la propia ciudad de Limán, en este caso desde el norte, ¿no? Desde el norte. Y comienzan a llegar imágenes también donde los drones ucranianos están bombardeando. Drones ucranianos comienzan a bombardear a soldados rusos que ya habían avanzado hacia la zona norte de la ciudad de Limán. Es decir, los drones ucranianos bombardean a las tropas rusas que ya se encuentran avanzando sobre la ciudad de Limán, tal y como vimos en ese video, ¿no? Ahora, las tropas rusas también están bombardeando a las tropas ucranianas, ¿no? En estas zonas que son controladas, sobre todo en la zona de Stavky, donde el ejército ruso comienza a presionar al ejército ucraniano, como podemos ver en esas imágenes que están ahí. El ejército ruso comienza a bombardear al ejército ucraniano en la zona boscosa también. Los drones FPV comienzan a alcanzar a las tropas ucranianas que se encuentran ahí, como pudimos ver en estas imágenes. Es decir, están atacando con todo a las tropas ucranianas que se encuentran aquí, porque es importante avanzar sobre Stavky. Ya lo hemos dicho, ¿no? Si las tropas rusas aseguran Stavky, pues estarían a las puertas, ¿sí?, de la propia ciudad de Limán. Por eso ven que hay tanta intensidad y tanto fuego, sobre todo fuego de drones, tanto por los ucranianos como por los rusos, para tratar de mantener las posiciones al norte de la ciudad de Limán. De aquí, del norte de la región de Donetsk y de la ciudad de Limán, nos vamos a mover a otra zona importante de la región de Donetsk que llama mucho la atención debido a los movimientos que está haciendo el ejército ruso en las últimas horas, y nos referimos a la zona que tiene que ver con Kramatorsk. Días anteriores se comenzaban a divulgar imágenes donde las tropas rusas comenzaban a bombardear posiciones ucranianas en Kramatorsk, pero también en Sloviansk. Recuerden el eje Sloviansk, Kramatorsk. Imágenes que mostraban que las tropas rusas habían bombardeado por completo las posiciones ucranianas en Sloviansk, pero también en Kramatorsk, como podemos ver aquí, ¿no? Pero después de esto, pues han comenzado a llegar informaciones de que las tropas rusas han comenzado a avanzar en un eje que estaba dormido desde hace mucho tiempo, y nos referimos al eje que tiene que ver precisamente con Kramatorsk. Aquí está Kramatorsk
y al norte de la zona de Soledar, donde la muy famosa Soledar, que fue importantísima para capturar Bakhmut. Aquí está Soledar, Blahovagne, Orikovo, Vasilivka. Pues bien, hoy el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Markove en dirección Kramatorsk. Aquí lo podemos ver, una ciudad fuertemente atrincherada, fuertemente fortificada. Y bueno, aquí en esta dirección el ejército ruso ha logrado capturar en las últimas horas la localidad de Markove, que ha quedado completamente bajo control de las tropas rusas, según las informaciones que nos trae fundamentalmente el propio Ministerio de Defensa de Rusia, que son los que han anunciado precisamente que esta localidad de Markove pues ha quedado bajo control total del ejército ruso. También así lo anunciaba el Ministerio de Defensa de Rusia. Así que este es el primer avance en mucho tiempo en dirección Kramatorsk. Por supuesto, Kramatorsk es un hueso duro de roer. Es una ciudad completamente fortificada, pero de las más fortificadas, sobre todo Sloviansk y Kramatorsk, ciudades hermanas. Bueno, desde aquí hasta Kramatorsk todavía queda mucho por andar, mucho por recorrer, pero al menos no es un avance en esta dirección luego de mucho tiempo sin reportar avances hacia esta dirección. Apenas 10 kilómetros todavía están separando a las tropas rusas de la propia ciudad de Kramatorsk. Veamos qué es lo que puede pasar en el futuro, pero con la captura de Chasiv Yar y el dominio de las alturas de Chasiv Yar es una ventaja importante, ¿no? Siempre decíamos, para los avances en Konstantinovka, Drukovka, Kramatorsk, no tanto Sloviansk, pero sí Kramatorsk, Drukovka y Konstantinovka. Sloviansk más bien se encontrará presionado por la captura de Limán y el avance ruso sobre Siversk. De aquí nos movemos un poco más al sur y vamos a llegar a lo que está pasando alrededor de Konstantinovka. En las últimas horas las tropas rusas han logrado avanzar con grupos de reconocimiento y sabotaje hasta esta zona que está aquí. Según información que tenemos, pues el ejército ruso, en este caso grupos DRG, se habrían abierto paso hasta este punto que está aquí, según las informaciones que hemos publicado también en nuestro canal de Telegram, apenas a las afueras ya de la región, de la ciudad de Konstantinovka. Sabemos que hay presencia rusa, en este caso en la zona sureste, pero ahora se pueden sumar grupos rusos que podrían entrar en el sur de la ciudad de Konstantinovka. Veamos si lo pueden lograr. En esta información se reportaba que grupos DRG rusos se abrieron paso hasta este punto, o sea, aparentemente hay grupos rusos que entraron hasta aquí, pero también se reporta que en esta zona que se encuentra aquí, pues las tropas rusas también habrían logrado avanzar al norte de Nelipivka, acercándose sobre todo a la localidad de Pleschivka, esta localidad que se encuentra en el sur de Konstantinovka. Digamos que esta zona que se encuentra aquí es también parte ya de Konstantinovka y se puede ver que el ejército ruso comienza a presionar con mayor intensidad hacia la propia ciudad de Konstantinovka, además de la presencia rusa que se encuentra aquí en el sureste. También desde el sur las tropas rusas tratan de hacer lo propio, ¿no? Y entrar en la ciudad, pero desde el sur, ¿sí? De la zona norte de Pokrovsk y de Pokrovsk en sí no tenemos mucha información, más allá de la actividad constante de los drones FPV atacando las posiciones ucranianas en la aglomeración Mirnograd-Pokrovsk. No tenemos información de avances dentro de la ciudad. Los avances dentro de la ciudad, los últimos, los reportamos ayer. Aquí vemos cómo los drones rusos, en este caso drones FPV, están atacando a todo lo que se mueve en Mirnograd. Todo lo que se mueve en Mirnograd está siendo atacado por las tropas rusas. No hay forma de que la logística ucraniana pueda moverse sin ser atacada, como podemos ver en todas estas imágenes. Y lo mismo pasa también en torno a la propia ciudad de Pokrovsk, donde el ejército ruso lo que está haciendo es precisamente bombardear las posiciones ucranianas en la ciudad, ya sea en la parte más al norte o en la zona central, preparando las operaciones de asalto que le permitan a las tropas rusas seguir avanzando dentro de la propia ciudad. De aquí nos vamos a mover a otras zonas. En este caso nos vamos a mover a la dirección Dnipropetrovsk. En las últimas horas las tropas rusas han ampliado el control sobre la sobre la región de Dnipropetrovsk y se acercan peligrosamente a la ciudad de Novopavlivka.
tenemos dos localidades importantes en Dnipropetrovsk a las cuales el ejército ruso se está acercando. Una es Novopavlivka en la zona central y otra es Veliko-Mikhailivka en la zona sur de la región de Dnipropetrovsk. En cuanto a la zona central, el ejército ruso que días anteriores había logrado cruzar la frontera desde Kotlyarivka y desde Horikove, hoy han logrado asegurar este espacio operacional que vemos aquí, según la información que nos traen medios como el Comité Z. Toda esta zona que está aquí, desde Orikovo hasta esta zona que está aquí, habría sido asegurada por las tropas rusas en las últimas horas. Y bueno, se acercan de verdad de manera cada vez más rápida al importante centro logístico que corresponde para las tropas ucranianas, la localidad de Novopavlivka, importante localidad que se encuentra en la zona sureste de la región de Dnipropetrovsk y hacia la cual el ejército ruso comienza a acercarse de manera peligrosa para el ejército ucraniano. Como pueden ver, las tropas rusas han cruzado la frontera en diferentes zonas y ahora se acercan a Novopavlivka. Pero ya que hablamos de Dnipropetrovsk, pues en primer lugar debemos decir que las tropas rusas prosiguen avanzando en Dnipropetrovsk y ahora vemos cómo el ejército ruso desde Oleksandrograd ha logrado cruzar la frontera nuevamente. Recuerden que Rusia controla todo el suroeste de Donetsk y desde la localidad de Oleksandrograd se reporta que el ejército ruso habría cruzado la frontera nuevamente y habrían casi alcanzado las afueras de la localidad de Lizne en dirección Veliko-Mikhailivka, que es la localidad que les decíamos que es la otra localidad importante en la región de Dnipropetrovsk. Según la información que tenemos, vamos a verlo aquí mejor, aquí se puede ver mejor, las tropas rusas han cruzado hacia la zona al oeste de Oleksandrograd, alcanzando toda esta zona que está aquí, se acercan entonces es el mapa que habíamos colocado precisamente, se acercan a la localidad de Veliko-Mikhailivka, pero esta no es la única mala noticia para el ejército ucraniano, y es que a la información que nos traían estos medios se sumaban otras informaciones importantes que afirmaban que las tropas rusas en torno a esta zona de la región de Dnipropetrovsk prácticamente habían capturado por completo la localidad de Koroshe, esta localidad que vemos aquí, y que estaban avanzando sobre la localidad de Sosnivka, esta localidad que está aquí. Es decir, aparentemente, y esto sí estaría por confirmar, las tropas rusas están a punto de capturar Koroshe, avanzarían sobre Sonivka y desde aquí pues tratarían de, en una maniobra aparentemente de tenaza, pues no entrar directamente en Veliko-Mikhailivka, sino tratar de rodear a las tropas ucranianas que se encuentran aquí, o al menos establecer una operación, ya saben, de las clásicas operaciones que realiza el ejército ruso en esta dirección. Por si fuera poco, un poco más al sur, en Ternove, las tropas rusas comienzan a utilizar poderosamente las bombas FAB, que comienzan a caer sobre las posiciones ucranianas dentro de la región ya más al sur, en torno a la propia región de Zaporizhia. Y como pueden ver, queridos amigos, las tropas rusas avanzan en Dnipropetrovsk en su zona central, avanzan en Dnipropetrovsk en su zona sur y bueno, además de avanzar en Dnipropetrovsk, logran importantes avances en torno a la región de Donetsk, presionan sobre Konstantinovka, también en Limán, avances en el frente nororiental con lo que está pasando en la propia Kupiansk y en la cabeza del puente del norte. Y bueno, los avances rusos no se detienen mientras los países europeos o los líderes europeos debatían ayer pues las garantías de seguridad de que iban a desplegar tropas sobre el terreno luego de un alto al fuego o el cese de las hostilidades. Ya el presidente de la Federación Rusa hoy dejó claro en una intervención de que no va a permitir que tropas europeas estén en Ucrania ni durante el conflicto ni cuando termine el conflicto, porque serían considerados objetivos legítimos para ser atacados por las tropas rusas y serían inmediatamente destruidos. Así lo expresó el presidente Vladimir Putin en su intervención de hoy. Queridos amigos, ha sido todo por hoy. A todos ustedes muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. A todos ustedes muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.